Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black y ya está amaneciendo y es hora de preparar un delicioso desayuno que va a consistir de avena y kiwicha. Gracias por mirar mis videos y todos los ingredientes de esta receta, de este desayuno lo van a encontrar en mi página web que es www.vidasanoconana.com. Acá tengo la kiwicha y la avena, que es una avena entera. Y también vamos a necesitar un colador bien fino para que la kiwicha no se pase de frente y lo perdamos. Y lo que voy a hacer es poner una cucharada de kiwicha en el colador y lo voy a cernir bien. Esta kiwicha siempre tiene piedritas muy pequeñas y tiene mucha tierra. Entonces con este colador vamos a evitar que todo eso se pase o se quede en nuestro desayuno. Así, mientras más tiempo pasamos limpiándolo, mejores resultados vamos a tener. Y ahora lo voy a poner en un vaso y con agua lo voy a mezclar bien y acá yo ya lo tengo listo. Y esto lo he puesto toda la noche en el frigidero porque la kiwicha es muy dura. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a lavar la kiwicha, enjuagarlo. Voy a enjuagarlo bien para que saquemos la suciedad de la kiwicha. Y ahora vamos a pasar de nuevo a la mesa para continuar con la preparación. Acá yo ya tengo mi kiwicha limpia. Lo que voy a hacer es ponerlo en una olla para llevarlo a cocinar. Esa es una taza y media de agua, es la medida para esta cucharada. Y voy a pasar a la cocina a cocinarlo por 20 minutos. Tapado y esperar nomás. Ya han pasado los 20 minutos. Es tiempo de poner la avena, pero quiero enseñarles, mira cómo ha quedado la kiwicha. Ha cambiado de color, está más espeso. Y ahora lo que voy a echar es la avena y mezclarlo bien para que todo esté parejo. Y voy a cocinar esto otros 4 minutos en temperatura baja, porque no queremos que nuestra avena se rebalse. Entonces ahorita le enseño cómo quedó mi desayuno. Y moverlo, cocinarlo abierto, sin tapa. Muy bien, ya han pasado los 4 minutos que la avena se ha cocinado. Lo que voy a hacer ahora es apagar la cocina, mezclarlo un poco más y lo voy a poner todo en un solo envase, porque esto es para 2 personas. Y echarlo muy despacio. Voy a mezclarlo un poco más para que todo esté parejo y le voy a agregar su canela en polvo para que esté riquísimo. Y eso sería todo. Y algo saludable, toma un poquito de tiempo, pero hay que hacerlo esto constantemente, por lo menos 5 veces a la semana, si queremos mantener nuestro peso y vernos muy, muy bien. Y eso sería todo. Gracias por mirar mis videos. Y no te olvides de visitar mi página web y darme un like. Y nos vemos la próxima semana. Chao.